¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos las personas que están conectadas en este congreso, cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Y pues muchas gracias por compartir con nosotras y con nosotros esta mesa que se llama Extractivismo, Movimientos Sociales y Defensa del Territorio, una de las muchas posibilidades del abordaje de los temas de género desde la perspectiva espacial. Entonces, pues nos da muchísimo gusto tener en esta mesa a Adriana Gómez, a Lorela Castorena Davis, a María Guadalupe Ávila y bueno, desde luego Gino Yafet Quintero y quien está hablando, quienes conformamos esta mesa de 4 ponencias. Bueno, entonces, de acuerdo con el orden que yo tengo, empezamos con Adriana Gómez Bonilla, quien hablará del papel de las mujeres en la defensa del territorio comunal de Milpalta en la Ciudad de México. Les comento muy brevemente que Adriana Gómez Bonilla es profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa, doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Sus líneas de investigación son ecología política, movimientos sociales y género y autonomía indígena. Actualmente tiene como proyecto de investigación la construcción de territorios y la defensa del bosque en el pueblo originario de Milpalta, en la Ciudad de México, desde un enfoque de ecología política y finalmente fue coordinadora del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Pueblos Originarios y Autonomías, Movimientos y Políticas en América Latina. Adriana, adelante. Muchas gracias. El título de mi ponencia es El papel de las mujeres en la defensa del territorio comunal de Milpalta, Ciudad de México. A manera de introducción, podemos decir que, derivado del impacto que ocasionan los megaproyectos, es un tema en el que en los últimos años se ha generado una extensa literatura. Y también existen algunos trabajos en los que se ha ido encontrando que la organización surge como producto del arribo de estos megaproyectos, pero que en otros casos también esta organización es de larga data, es decir, ya era un proceso histórico largo de lucha, de resistencia ante otro tipo de intentos de despojo de los pueblos. Bueno, en este sentido, algunos autores como Svampa o Manzano sugieren que los movimientos sociales están dando un giro ecoterritorial que implica la ambientalización de las luchas, con lo cual se observa claramente una defensa del territorio, se pasa de esta idea de demanda de la tierra exclusivamente a una demanda mucho más amplia, que es la demanda del territorio, que incluye aspectos también simbólicos. Bueno, asimismo, Salazar sugiere que es importante incorporar el enfoque de género, ya que no es igual la forma en que son afectadas los hombres y las mujeres. Y dentro de este grupo de mujeres, dentro de las mujeres también hay diferencias. Por lo tanto, este trabajo se va a enfocar en cómo las mujeres de Milpalta han defendido el territorio a lo largo de un proceso histórico. Bueno, como objetivos tengo identificar cuáles son los momentos clave de la participación de las mujeres en la defensa del territorio, específicamente un bosque comunal que hay, esto desde la década de los 70 y hasta la actualidad, haciendo más énfasis en lo que ha pasado en la última década. También es analizar cuáles son las problemáticas y los desafíos que enfrentan las mujeres cuando participan en la defensa del territorio y describir cuáles han sido las estrategias de resistencia y organización que les permite participar en esta defensa. Bueno, como premisa, parto de que el núcleo agrario de Milpalta desde los años 70 ha dado una lucha por la defensa del bosque, en el cual la participación de las mujeres ha sido fundamental. Sin embargo, es hasta finales de los 90 cuando se intensifican estos intentos de despojo que se empieza a visualizar el papel de estas mujeres y se empieza a reconocer y se empieza a permitir que participen en las decisiones alrededor del acceso y el control del bosque y del territorio en general. Como referentes teóricos retomo la ecología política feminista,
Bueno, y para entender qué es esto de la ecología política feminista, bueno, primero tenemos que decir qué es la ecología política. La ecología política es un enfoque interdisciplinario que se nutrió de diversas disciplinas como la geografía humana, la antropología, la sociología ambiental. En el caso de América Latina hay un aporte relevante de los estudios rurales y bueno, junto con este análisis de los estudios rurales, también del aporte que se hizo a partir de analizar el papel de los movimientos sociales en la defensa de la tierra en un principio y después del territorio. Bueno, se analiza, desde la ecología política se busca un análisis crítico de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, siempre considerando las relaciones de poder, ya que estas muchas veces son desiguales y generan también desigualdades socioambientales. Bueno, también este enfoque es una alternativa ante aquellas explicaciones apolíticas que sostenían que la crisis ambiental solamente era resultado de la mala aplicación de las propuestas técnicas, sin considerar los aspectos políticos, sin considerar aspectos económicos, sociales, culturales y sobre todo de relaciones desiguales de poder. Específicamente, la ecología política feminista es un subcampo de la ecología política y parte de que en el género influye en cómo se estructura el acceso y controla los recursos naturales, que también el género no actúa solo, sino que se combina con la clase, con la etnia y con la cultura para definir este acceso y que a partir de esto hay un paso en el cambio, da paso al cambio ambiental, a las luchas para sostener formas de ecológicamente viables, es decir, se crean modelos de subsistencia, modelos de manejo y bueno, sobre esto hay una disputa. Y bueno, retoma tres ejes, perdón, el conocimiento diferenciado entre hombres y mujeres, los derechos y las responsabilidades, así como la política y el activismo ambiental. Como metodología la metodología que utilicé es cualitativa y específicamente a través de entrevistas, talleres, observación participante y la revisión de documentos oficiales obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, es que se obtuvo información. Bueno, aquí les presento un mapa donde vemos la zona de estudio. El núcleo agrario de Milpalta corresponde a una alcaldía que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Bueno, aquí tenemos el mapa México, un país, la Ciudad de México, y bueno, Milpalta es esta parte de aquí que se encuentra al sur. Bueno, como momentos clave en la participación de las mujeres, tenemos que remitirnos incluso antes de la década de los 70, cuando en 1947 el gobierno federal otorga una concesión a la papelera Loreto y Peña Pobre. Y bueno, justamente la idea era que esta papelera iba a contratar a la gente de Milpalta. Sin embargo, como esto no se cumple y pasan un par de décadas y más bien la papelera contrata a gente que no es del núcleo agrario de Milpalta, se empieza a generar una tensión y bueno, justamente esto corresponde también, otro proceso paralelo que va ocurriendo en esto, es que se incrementa la tala clandestina por un grupo que si bien forman parte de este núcleo agrario, no eran aliados de esta empresa papelera. Y bueno, esto genera que en 1970 quienes no están de acuerdo con la papelera se organizan y constituyen lo que se llamó una organización que se llamó Los Constituyentes de 1917, cuyo objetivo era terminar con la concesión. Bueno, justamente en este proceso las mujeres se van incorporando, son ellas, bueno, parte de la forma en la que se da este proceso de resistencia es cuando se cierran los caminos, no se permite que sigan pasando la maquinaria para talar o para desmontar el bosque, incluso más tarde el gobierno federal nuevamente intenta construir un centro del Politécnico y también la Comisión Federal de Electricidad intenta construir una línea eléctrica que iba a atravesar el bosque comunal. Y bueno, ante eso, tanto hombres como mujeres salen a hacer estos bloqueos, salen a hacer plantones, a hacer marchas en defensa
de su territorio y pidiendo o demandando que se acaben estos intentos de estos proyectos. Y bueno, finalmente, en 1980 destituyen al representante comunal, que en ese momento estaba aliado al PRI, y bueno, se unen a la CEMPA. Esto continuó en el 92 también. Este núcleo agrario participa en el movimiento 500 años de resistencia y en el año 2000 convocan a un congreso que se llama Los Pueblos de la Náhuac, en donde justamente se autodefinen junto con otros grupos como pueblos originarios y comienza la demanda de exigir el derecho a decidir sobre sus territorios. Bueno, posteriormente vamos a tener otros procesos, como fue el Arcosur, que no se concretó, un cuartel de la Marina en 2014 que también se quería realizar, y a partir de 2020 se agudizó un problema alrededor de la perforación de pozos, que ahorita vamos a ver con más detalle. Pero bueno, lo que quiero señalar en esto es que a lo largo de estos acontecimientos vemos a las mujeres que están ahí y bueno, estas mujeres están participando, estas mujeres que incluso dicen, bueno, en un momento no tenía esa claridad de la participación, pero yo sabía que había que defender el territorio, entonces se integran. Bueno, ahora, en la última década se ha agudizado estos intentos de despojo y también esta defensa como respuesta. Y bueno, aquí vamos a ver que es como en dos grandes grupos. Uno es desde la cotidianidad, cuando se organizan en brigadas comunitarias para mantener y conservar el bosque y también para cuidarlo de talamontes de cazadores o de cazadores furtivos. Ese es un aspecto. Pero tenemos otro que es la resistencia ante grandes obras de infraestructura como los megaproyectos. Por señalar los principales que han acontecido en la última década, les decía, está el Arcosur, que fue un proyecto carretero que se intentó que comunicara desde el estado de Morelos hasta el estado de México, pasando entre otras zonas por Milpalta. Finalmente este proyecto no se aprobó, pero fue resultado también de la organización comunitaria junto con otros grupos y otros núcleos agrarios y otros núcleos agrarios. Bueno, justamente 5 también, minutos ok, más, Adriana. muchas gracias. Un cuartel de la Marina también se intentó establecer, que también se logró que no se hiciera. Y bueno, en el último año, año y medio, empezó a haber un problema, bueno, ya venía este problema desde más atrás de escasez de agua, y justamente SACMEX, el organismo regulador de agua de la Ciudad de México, empezó o propuso abrir nuevos pozos, específicamente en uno de los poblados que es San Jerónimo, Miacatlán. Y bueno, ante esto, la respuesta fue evitarlo, negarlo, oponerse. Y bueno, aquí vemos que claramente quienes están encabezando este proceso de resistencia en este momento son mujeres. Ahora, ¿cómo han sido los cambios en la participación de las mujeres entre esta década de los 70 y ahora? Bueno, antes no se reconocía la contribución que tenían las mujeres en la defensa del territorio, incluso ellas mismas no veían la importancia de su papel, se enfocaban más en tareas como cocinar, estar en los plantones, ir a las marchas, pero no eran parte de las comisiones negociadoras y muchas veces tampoco opinaban en las asambleas. Algo que vemos ahora es que hay un reconocimiento sobre el papel de las mujeres, incluso las mujeres más jóvenes consideran que es un derecho importante, forman parte ahora de las comisiones negociadoras, establecen diálogos con actores externos al núcleo agrario y se autorreconocen como sujetas de derecho. Bueno, sin embargo, quedan desafíos. Los desafíos que enfrentan ahora las mujeres para participar en esta defensa del territorio, pues es principalmente el sistema patriarcal. Y una expresión de este sistema patriarcal lo vemos cuando, a pesar de que legalmente esté establecido en todos los proyectos y programas gubernamentales y las leyes, la igualdad entre hombres y mujeres, ellas se llegan a encontrar cuando están participando o están en procesos de negociación con funcionarios que no quieren dialogar con ellas, argumentando que prefieren hablar con los hombres. Sin embargo, en ese sentido, ellas han generado esta conciencia y insisten, y bueno, es como han ido logrando abrir. Bueno, también el trato desigual que reciben por parte de algunos integrantes del núcleo agrario, las dobles o triples jornadas y las limitaciones económicas. Bueno, como estrategia para enfrentar esto,
Son a 2 niveles. A nivel familiar es a través de las redes de apoyo, cuando alguna otra mujer o alguien, los hijos incluso, se encargan de las tareas domésticas, mientras las mujeres están fuera de casa en estos procesos de defensa del territorio. Y a nivel comunitario, primero haciendo intercambio de información y conocimiento respecto a los derechos que tienen las mujeres. Esto ha sido un proceso que ha permitido la toma de conciencia de esta importancia, la realización de proyectos colectivos que les permite obtener fondos y de esta manera sobrellevar el no tener un ingreso por un trabajo remunerado, y también en algunos casos llevar, las que tienen niños pequeños, llevar a los niños a los eventos, y a partir de ahí algunas de ellas se organizan, los cuidan, pero al mismo tiempo consideran que se van involucrando y van aprendiendo en esto de la defensa del territorio. Bueno, a manera de conclusiones generales, se puede decir que el proceso de defensa del territorio en Milpalta ha sido fundamental la participación de las mujeres, aunque no siempre reconocida ni libre de contradicciones ni retos. Con el paso del tiempo, las mujeres han logrado cierto reconocimiento y esto les ha permitido ir desarrollando estrategias para poder participar. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia tan interesante. Y bueno, vamos directamente con la siguiente propuesta de esta mesa 12.A, que es de Lorela Castorena Davis y Carlos Ibarra Mesa, quienes hablarán del extractivismo y resistencia en Baja California Sur, más de una década de lucha por la defensa del agua y la vida en la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, un análisis con enfoque de género. Lorela Castorena Davis es socióloga, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sus líneas de investigación son estudios feministas y de género, cambio social y sustentabilidad. Reside en La Paz, Baja California Sur. Carlos Ibarra Mesa es maestro en Ciencias Sociales. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en el programa de posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo, Sustentabilidad y Globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sus líneas de investigación giran en torno al extractivismo y el cambio social. Reside también en La Paz, Baja California Sur. Adelante y muchas gracias por estar aquí. Ok, buenos días. Pues como le dijeron, mi nombre es Carlos Ibarra y esta es una historia emblemática sobre la resistencia que comenzó a fraguarse a partir del 2009. A mí me tocó pues vivirla intensamente como a varios de personajes activistas, académicos, políticos, ciudadanía en general que supo de lo preocupante que es el perder un área como la reserva de la biosfera Sierra La Laguna. Lorela, ¿podrías poner la primera? Ajá, la que sigue. Ajá, y ponerla en modo presentación. Ok. Bueno, para tener el primero, por favor, primero hay que tener un contexto, ¿no? Hace unos meses en México se lanzó una advertencia sobre el día cero en lo que 15 estados estaban incluidos, el día cero sobre el estrés hídrico que existe, ¿no? Y Baja California Sur ocupa el primer lugar en estrés hídrico, una zona desértica que considera, ¿le puedes dar adelante, Lorela? Ok, ahí. Lo que considera que todos dependemos del agua que vienen de pozos subterráneos. Entonces, alrededor de 35 acuíferos, según la Conagua, existen en Baja California Sur, pero son 17 que se encuentran en disponibilidad cero. De ahí es que la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, que es de un tamaño de 25 hectáreas, es una isla vegetal porque es el único bosque de encino que existe en Baja California Sur. Existe otro, pero se encuentra en el norte de Baja California.
De ahí hay 3 acuíferos de los 4 que existen que dependen las 3 principales ciudades de Baja California Sur, que es La Paz, que es la capital, Todos Santos, un viejo pueblo en el que se ha dado una dinámica de turismo, pero de menor impacto, y Los Cabos, que es el monstruo turístico y que, como veremos más adelante, ayudó o abonó a que la llegada de megaproyectos se frenaran, aliados a esta movilización ciudadana, ¿no? Encabezada sobre todo por las mujeres que se convirtieron en el soporte de la organización. Desde los 70 tenemos que hay empresas que han estado explorando. No es hasta 1994 cuando se hace el programa de manejo de la reserva que se sabe ya de la existencia de pues, estas intenciones de explotar. El más conocido es, o el primero que empezó a preocupar, es Echo Bay Mine Ltd. En 2004, que exploró 150 hectáreas y que después vendería a Vista Gold Corporation, que lo que sería más tarde Paredones Amarillos. ¿Cambio? Entonces, Paredones Amarillos se convirtió en el gran megaproyecto a vencer. Aquí vemos 3 nombres del proyecto porque en 3 ocasiones la ciudadanía logró que la mayor parte de la población se informara de los peligros de contener una megaminería a cielo abierto. Primero fue Paredones Amarillos, después Concordia y al final con Grupo Invecture. Ahí vemos al señor Belmonte. Este es un día de 2015 en donde presentaron al ayuntamiento las bondades supuestamente, pero se presentaron con los guardias de Adamantium, una empresa de Grupo Salinas. Invector Group también es de Grupo Salinas, y desde entonces comenzó como la oleada más feroz, ¿no? Criminalización, persecución y sobre todo despojo de personas en las rancherías, que provocó todavía más una movilización en contra. Si ven, la gente de ahí se supone que está a favor, pero fueron movilizados como vil campaña política priista, perdónenme la expresión, para atraer gente y mostrar el apoyo. La minería de este tipo, pues buscaría colocar un hueco o un tajo de 76.2 hectáreas con 500 metros de profundidad, y aquí es donde ya empieza a preocupar a la ciudadanía el agua, ¿no? Porque son 41 toneladas de oro durante 10 años. Todos estos datos fueron obtenidos gracias a la organización de organismos que fueron formándose al calor del proceso de resistencia. El que sigue, podemos podemos resaltar que el movimiento comenzó en Todos Santos gracias a 2 mujeres extranjeras, una italiana y una norteamericana casada con un local, Elena Moreno, quienes formaron a su vez una organización ciudadana que se llama Agua Vale Más que el Oro. De ahí surge Medio Ambiente y Sociedad. En La Paz, en Los Cabos, surge SOS, la Sociedad Organizada Sudcaliforniana, que junto a organizaciones ya establecidas como el SEMDA, como AIDA y Niparajá, empezaron a confabular una acción social, pero también una acción legal. Y después de tanto trabajar y ver los ejemplos en otras partes, nace el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, en donde pues vemos que no solo se enfrentan ya a los cardones, sino que viene una oleada en donde resalta la pitaya y otros proyectos en antiguos distritos mineros. Yo lo dejaría hasta ahí para que la doctora completara la siguiente parte. Sí, muchas gracias, Carlos. Lo que sigue, pues, es hacer nada más una breve reconstrucción de lo que llamamos Mujeres en Lucha, ecofeminismo contra el extractivismo minero. Partimos de la idea planteada por players, ¿no? De inscribir este movimiento del Frente en la dinámica latinoamericana de lo que él definió como movimientos sociales del siglo XXI. Es decir, es un movimiento de carácter local, pero que está profundamente integrado dentro de la globalización económica y cultural. O sea, este movimiento, van a ver,
forma parte de las luchas sociales que en este siglo, que como señala Boaventura dos Santos, se han organizado contra el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. Justamente ubicamos nuestra reflexión en esta línea epistemológica, porque el campo del ecofeminismo, ¿no?, incluye tanto el conocimiento como la acción social, la producción de conocimiento como la acción social. Las mujeres que se integraron al frente, tanto en su calidad de líderes como ciudadanas, han emprendido una larga lucha contra el extractivismo minero en América Latina, en México y en Baja California Sur, mediante la construcción de una cultura activista que las sitúa muy cercanas al ecofeminismo, aun cuando no se adscriban o reconozcan nominalmente como tales, ¿no? El ecofeminismo para nosotros permite entender cómo el patriarcado mantiene y reproduce un sistema que trivializa la experiencia y las vivencias de la mitad de la humanidad, que identifica, perdón, es que si no veo el texto completo porque se ven las fotos se ve la pantalla de las cámaras, ¿no? Aquí. Han emprendido ya no supe ni dónde me quedé, perdón. El ecofeminismo permite entender cómo el patriarcado mantiene y reproduce un sistema que trivializa la vida y las experiencias de la mitad de la humanidad, que se identifica la ciencia con la masculinidad del observador distanciado, objetivo y dominado del mundo natural, donde ella, la naturaleza, es concebida como pasiva y mecánica. Sin embargo, cuando el ecofeminismo irrumpe en el ámbito académico, termina por cuestionar la mentalidad cartesiana, de allí la profundidad de la crítica ecofeminista, de que el conocimiento solo se produce cuando se plantean teoremas que se pueden probar. El ecofeminismo ha puesto, por tanto, en el centro de la reflexión contemporánea que tenemos la responsabilidad ineludible de transformar nuestro modo de habitar esta casa que es la Tierra, ¿no? Justo con esta idea fue que conversamos con las 4 actoras que desde sus respectivas trincheras lograron tejer una red de activismo ambientalista muy cercano al ecofeminismo. De alguna manera, todas se embarcaron en la lucha contra el extractivismo minero como forma de resistencia a la mercantilización y sobreexplotación de los recursos naturales que nos provee la sierra, la laguna, ¿no? Con un discurso centrado fundamentalmente en la defensa del agua y del territorio de esta importantísima área natural protegida, de donde dependemos totalmente para la disposición de agua en el sur de la entidad, en el sur de Baja California Sur. 5 minutos más. ¿Sí? ¿Perdón? 5 minutos más. Gracias. Recogimos sus experiencias para poner de manifiesto que están haciendo un trabajo profundamente ecofeminista, porque han logrado, en primer lugar, defender la tierra y la naturaleza desde la conciencia profunda que también satisface las necesidades humanas y permite desarrollar vidas que merecen vivirse. Las mujeres en resistencia contra la minería se autoidentifican más cercanas a la comprensión del cuidado de la naturaleza, porque son a su vez las principales proveedoras de los cuidados de los cuerpos, del agua, de los alimentos, del cultivo, de las personas menores, mayores y vulnerables. Pero también, y eso es muy importante, han sido protagonistas en el proceso de promoción del turismo rural y el ecoturismo, que ha reactivado social, cultural y económicamente la vida relegada de los antiguos ranchos y pueblos de las serranías subcalifornianas. Para ellas, cuidar la sierra forma parte del cuidado de la naturaleza, del cuidado de las otras y de los otros, de su legado ranchero y pueblerino que les ha permitido realizar un proceso de reapropiación de actividades para sobrevivir al olvido y abandono posterior a los emplazamientos mineros.
ellas le dieron prioridad pues a lo que Damián ha denominado el florecimiento humano. Finalmente, debemos decir que este movimiento ha sido súper exitoso porque se logró blindar a Baja California Sur de todo tipo de minería metálica y submarina. Por lo menos estamos en ese proceso, ¿no, Carlos? ¿No? El blindaje fue publicado en el Boletín Oficial de la Federación, ¿no? Entonces podemos decir que el movimiento fue muy exitoso porque se adelantó al inicio de las explotaciones mineras, ¿no? De hecho, nunca comenzó la explotación minera en la Sierra de la Laguna, gracias precisamente al movimiento social del que estamos hablando. Como dice Alejandra Clavero, una de las entrevistadas, generalmente las luchas comienzan cuando ya tienen el problema encima, cuando la casa ya está cuarteada, cuando tienes llagas en la piel y no tienes agua. Es cuando la gente se da cuenta de lo terrible que puede hacer. Aquí nos dimos cuenta de eso antes de que comenzaran a explotar la minería y nuestro logro ha sido pararla, hacer la resistencia. La nuestra no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Qué se ha logrado? ¿No? Pues se ha logrado desacreditar a los propietarios de las minas, porque como dice Elena Moreno, la gente no les cree a los mineros, saben que mienten como el señor Trump, ¿no? Hasta ahora hablaban, imagínense, hablar de minería sustentable, ¿no? E intentaron debatir y argumentar y discutir con el frente, pero no se dieron cuenta de que toda la gente que forma parte del frente por la defensa del agua y el territorio y contra la mina, pues son un grupo que ha producido una enorme cantidad de conocimiento a lo largo de estos 10 años de lucha y resistencia, 11 años ya de hecho, de lucha y resistencia. Todas tienen muy claro quiénes se beneficiarían de la extracción del oro, porque como dice Irina Trasviña, solo los empresarios, los dueños, los altos mandos. El oro es necesario, dice la gente, para el desarrollo tecnológico y científico, y es cierto. Lo que no se dice es que la producción mundial de oro es suficiente para cubrir estas necesidades. Incluso se puede y debería reciclarse. Lo que quieren los dueños de minas es llenar sus arcas de oro para aumentar sus acciones. Eso es todo. Es pura especulación financiera. Y finalmente, para Janet, el futuro depende de la movilización social. ¿No? Gracias. Si pueden ya ir cerrando, ya tienen... Ya cierro con esto. El futuro depende de la movilización social, toda vez que la base de todo está en la movilización social, para que los políticos dejen de negociar con los grandes intereses. Tiene que haber muchas voces para cambiar la ley minera, cosa que no se ha hecho en México y tendría que hacerse, ¿no? Modificar la ley minera es fundamental y ella aspira a que rechacemos de manera colectiva las explotaciones de megaminería en nuestro país, que son un problema terrible, ¿no? Con esto cerramos. Realmente este ha sido un movimiento social ejemplar, no digo yo que único en América Latina, pero sí único porque logró detener la minería antes de la explotación. Muchísimas gracias a Lorela y a David, a Carlos. Carlos. Muy interesante, sin duda alguna, esta ponencia y las previas. Muy bien, pues nos vamos con la siguiente presentación, propuesta de esta mesa. Esta propuesta es de María Guadalupe Ávila Reyes, que ella nos hablará de la lucha de las mujeres rarámuri por la defensa del territorio contra los megaproyectos. Señalar muy brevemente algunos aspectos de su trayectoria. Ella es licenciada en Geografía por la UNAM, maestra en estudios regionales y actualmente es estudiante de doctorado en estudios del desarrollo en el Instituto Mora.
Ella ha participado en proyectos de investigación PAPID sobre pueblos indígenas. PAPID es un sistema de apoyo a proyectos dentro de la UNAM, dentro del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, y en un proyecto PAPIME también de la UNAM sobre diseño y elaboración de material didáctico a través de grupos colegiados del SUAYED en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, María Guadalupe, adelante, es tuya la pantalla y la palabra. Sí, buenos días, gracias. Como bien mencionaba, lo que voy a tratar de explicar es un poco cómo ha sido el caso de las mujeres rarámuri en la defensa de su territorio a partir de 2 megaproyectos, que es el Plan Maestro Barrancas del Cobre y el gasoducto El Encino Topolobampo. El trabajo surge de una investigación más amplia, se enfocaba justo en analizar los movimientos sociales de los rarámuris o tarahumaras, justo en la defensa de estos mitos y sus impactos, ¿no? Sin embargo, pues este trabajo se centra en el papel de las mujeres en 3 comunidades, en el municipio de Urique, al sur de Chihuahua, que es Mogotabo, Bacajpare y Huetosachi. Aquí, como pueden ver en el mapa, he cerrado en un circulito esas 3 comunidades y se puede observar en la línea amarilla el paso del ferrocarril, el Chepe, que es turístico, en la línea roja el paso del gasoducto que afectó a las comunidades, encerrado en un polígono verde, el Parque Aventura Barrancas del Cobre, que afecta directamente a las viviendas de estas comunidades, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo, por tanto, de esta investigación es analizar el papel de las mujeres rarámuri en los procesos de disputa territorial por la implementación de los megaproyectos antes mencionados, también cómo ha sido su forma de acción colectiva, cuál ha sido su organización y sus estrategias de lucha, y finalmente cuáles han sido las implicaciones tanto en la vida cotidiana de las rarámuri como los logros en su territorio. Bueno, la metodología que se utilizó es de tipo cualitativa. Se hizo una revisión bibliográfica, hemerográfica de diarios electrónicos. También se revisaron diferentes páginas web y redes sociales de asociaciones civiles que apoyan a las comunidades. Se hizo una revisión estadística de variables como la población, lengua, vivienda, escolaridad y situación socioeconómica para conocer el estado en que se encuentran estas comunidades. También se hizo una cartografía como la que mostré al principio, y bueno, todo esto se complementó con trabajo de campo en donde se llevaron a cabo entrevistas narrativas a mujeres indígenas, también entrevistas semiestructuradas a directivos de las asociaciones civiles para saber cómo ha sido su proceso de apoyar a estas comunidades, y bueno, finalmente pues la observación del espacio geográfico como totalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí parto de que estos megaproyectos tienen o se ven beneficiados por las reformas neoliberales, por ejemplo, por los cambios al artículo 27 constitucional en 1992, porque a partir de ahí es que empiezan a aparecer dueños de tierras antes o que pertenecían a los rarámuri, ¿no? También la ley forestal, porque prioriza que se abran espacios forestales para el turismo o actividades recreativas, y bueno, la reforma energética de 2014 que prioriza actividades de extracción o para el paso de estos energéticos, ¿no? En este caso, pues afecta por el gasoducto que le da prioridad al paso. Y bueno, estos megaproyectos, como pueden observar en la primera fotografía, en la parte superior se observa los diferentes hoteles que están en la zona de Parque Barrancas del Cobre, y en la parte centro, abajo de los hoteles, pues, ¿no? Entonces, todos los desechos del parque como de los hoteles, pues va directamente a afectar a estas comunidades, a sus cuerpos de agua, a sus casas, a sus caminos, ¿no? Por otro lado, pues ni siquiera se son tomados en cuenta, nunca se les lleva a cabo una consulta, sino que ellos empiezan a ver cómo su territorio se va transformando. Lo mismo pasa con el paso del gasoducto. Cuando ellos se dan cuenta, empiezan a entrar máquinas que empiezan a trabajar, empiezan a desmontar. Y bueno,
como dicen ellos, pues las ganancias nunca se quedaron en las comunidades porque aunque les ofrecen trabajos, pues son empleos muy precarios, ¿no? Con muy bajos sueldos, aparte de que pues vulneran su derecho a su territorio como lo estipula el convenio 169. Y bueno, simplemente los rarámuri o tarahumara son vistos como un atractivo para el turismo, ¿no? Entonces han tenido graves implicaciones medioambientales, en primer lugar porque cambian el paisaje, pero en segundo lugar por esos impactos de contaminación en todo su territorio. Siguiente, por favor. Bueno, lo que hicieron los rarámuri, principalmente aquí entra la participación de las mujeres, es que se organizan como comunidad, en ella todos participan, hombres, mujeres y niños, y toman la decisión de qué se va a hacer. Sus formas de organización de ellos es que cuentan con gobernadores, 3 gobernadores, primer gobernador, segundo y tercer gobernador, y esos gobernadores pueden ser hombres o mujeres. En estas comunidades hay gobernadoras mujeres. Y bueno, ellos son los que convocan a estas reuniones y deciden qué se va a hacer respecto a lo que está pasando en su territorio. Ellos también ya tenían un proceso de lucha de años atrás en otras comunidades en la región y bueno, ellos al ver ese ejemplo, pues dicen, pues sí se puede, luchando, sí podemos lograr que ellos se vayan, ¿no? O que nos paguen por los impactos que han dejado en nuestro territorio. Y bueno, a partir de esta organización es que deciden justo luchar y movilizarse. Siguiente, por favor. Después de que ellos se organizan como comunidad, lo que hacen es buscar redes de solidaridad. En este caso, buscan el apoyo de asociaciones civiles que les ayuden a llevar las acciones legales y, bueno, interponen amparos. No obstante, también lo que hacen es relacionarse o vincularse con otras comunidades en toda la sierra, pero también a nivel nacional, para contar sus experiencias, ¿no? De cómo han luchado, cómo les ha ido, cuáles son sus estrategias. Y bueno, eso es lo que les ayuda a tener como esta experiencia en sus formas de lucha. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que hacen ellas, principalmente las mujeres, es asistir a marchas, hacen declaraciones a medios de comunicación, se paran en las obras y las clausuran, también han interpuesto los diferentes amparos y han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir que el Estado mexicano pues tome acciones, ¿no? Lo que hacen ellas para dar como mayor valor simbólico a sus estrategias de movilización es que pues participan también párrocos, las asociaciones civiles y pues las madres llevan a sus niños, ¿no? Muchas veces porque no tienen dónde dejarlos, pero otras veces también como para hacer más visible este movimiento. Y bueno, otra estrategia es que justo están retomando mucho su vestimenta tradicional, ¿no? Principalmente las mujeres, porque los hombres han dejado un poco de lado esa parte de su vestimenta, pero las mujeres la han retomado y tratan de que sea como un símbolo fuerte de su movilización. Siguiente, por favor. Y bueno, como resultados, pues lo que se identificó en esta investigación es que, bueno, la identidad de las mujeres pues está en movimiento justo en esta acción colectiva, puesto que ellas señalan que han tenido que aprender muchas cosas, ¿no? En primer lugar, pues muchas hablan solamente el rarámuri y han tenido que aprender a hablar español para poder entender pues tanto a sus oponentes como para poder expresar sus quejas. Han tenido que aprender sobre derechos de pueblos indígenas y leyes internacionales que las protegen, pues para poder hacer su defensa. Y bueno, también en tanto a su vida cotidiana, pues ha cambiado sus roles tradicionales, ¿no? Porque lo que hacen estas mujeres, pues como vieron en las imágenes, es salir a manifestarse y dejando un poco de lado a su familia. A veces se han creado redes de solidaridad entre familiares que se quedan a cuidar a los niños mientras otras salen. Muchas veces los hombres no están porque migran temporalmente, ¿no? A la pizca de manzana o de nuez, a otras partes del país. Y bueno, aquí quisiera relatar un poco cómo habla Isabel Monarca de una de las comunidades. Ella dice, tuvimos que aprender varias cosas. Primero, casi no entendíamos lo que hablaban los abogados. Era diferente palabra, pero yo creo que sí aprendí. No sabía casi hablar, pues ya no lo tengo. Y así era. Cuando vienen a una reunión a hablar, todos los tienen que hablar. Primero, ni comía. A veces me daba vergüenza hablar enfrente de todos, pero ahorita ya no.
estuvo mi prima y mi mamá luchando por el reconocimiento. Ya ahorita nada más yo y el otro gobernador. Toda la comunidad participa, hacíamos reuniones, no había dónde irnos y lo hacíamos abajo del pino. Mi prima tenía más chiquito al bebé, como de 7 meses, tenía que ir y a mí también me tocó dejar a mis hijos para salir. Tenía una niña de 3 meses, apenas andaba gateando. Cuando iba a la capital tenía que dejar días, hermanas. Los esposos sí nos dejaban ir y nos apoyaban porque sabía que había problemas. Yo les digo a mis hijos cómo defenderse, pero siempre me dicen que nunca van a hacer ese trabajo. Quién sabe, a lo mejor después cambie, pero sí me apoyan. Cuando estoy haciendo la lista me ayudan, ponen nombres. Cuando hay una reunión, se quedan en la escuela. A veces yo no estaba ni domingos ni sábados, pues ya se quedaban mis hijos otra semana en la escuela, 2 semanas, pero pues ya saben que tengo trabajo. Por favor, ahí con este relato pues puedo observar cómo cambia su vida cotidiana. 5 minutos, Guadalupe. Gracias. Sí, gracias. ¿Cómo cambia esta movilización aspectos de su vida cotidiana y cómo se crean como estas redes de solidaridad, no solamente con sus esposos, en este caso Isabel pues es madre soltera y se apoya pues en sus hermanas, ¿no? También en albergues, que son las escuelas donde dejan a sus hijos y pueden quedarse pues por semanas, ¿no? Finalmente, como resultado de sus movilizaciones, pues han logrado mucho estas comunidades. En primer lugar, el reconocimiento de su territorio ancestral. Una de las comunidades logró que se le diera justo el reconocimiento legal de su territorio como un territorio comunitario, que es algo muy importante porque te lo pueden dar como ejido o como propiedad privada, pero ellos lo lograron como una comunidad, con un territorio para una comunidad, ¿no? Y es como un caso muy exitoso que todas las comunidades de la región pues están trabajando y están luchando por obtener el mismo reconocimiento. Sin embargo, otras comunidades que siguen en litigio, pues también tienen ese reconocimiento legal como habitantes del territorio, porque muchas veces lo que decían estos privados era que ahí no había población indígena y llegaban y se apropiaban de las tierras para construir, como vieron, los hoteles o el parque de aventura. Sin embargo, ahorita ya se les reconoce que sí habitan ahí los rarámuri y por tanto pues tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? También han logrado obtener, por ejemplo, la comunidad de Mogotabo un fideicomiso de 45 millones de pesos para reparar los daños ocasionados por el gasoducto el Encino Topolobampo, que afectó su territorio. Y bueno, con todo esto, pues han hecho mejoras en sus territorios como escuelas, centro de salud, espacios recreativos para la comunidad, arreglar caminos, entre otras cosas. También lo que han hecho a partir de estas movilizaciones es hacer un reconocimiento cartográfico de sus espacios vitales, como el que pueden observar aquí, y es que ellos mencionan que tienen que señalar ya o tener por escrito cuáles son esos espacios tradicionales que conforman su territorio para que justo no continúen con problemas de despojo de tierras. Y bueno, finalmente también lo que están haciendo las mujeres rarámuri son nuevos proyectos económicos y mayor participación en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso de las comunidades han creado un proyecto ecoturístico más sustentable que Barrancas del Cobre, y lo que hacen es llevar a las personas en caminata o en bicicleta a hacer un panorámico en Barrancas del Cobre. Y bueno, las mujeres les enseñan a los turistas a hacer artesanías de rarámuri. Y bueno, también han puesto sus locales de donde venden sus artesanías y lo que hacen es generar empleos para la comunidad, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues pueden ver que las mujeres han tenido un papel muy importante en la lucha de sus territorios y pues sí han logrado muchas cosas. Son casos también ejemplares que nos sirven para analizar otros espacios. Gracias. Y bueno, nos vamos entonces con la última de las presentaciones de esta mesa. La siguiente ponencia es del doctor Yafet Quintero y quien habla, Álvaro López. Se llama Las éticas ambiental y de la vida desde el posicionamiento político feminismo antiespecista. Y brevemente
daré unas líneas curriculares. El doctor Yafet Quintero Venegas es licenciado, maestro y doctor en geografía por la UNAM. Realizó su estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética en la línea zoética, este programa de la UNAM. Además, ha hecho estancias académicas en la Universidad de Monash y de Sydney, en Australia. Es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y el proyecto que desarrolla es Descampesinización, Terciarización Económica y Nuevas Ruralidades a partir de la inserción del turismo rural y cultural en pueblos mágicos del centro del país. Sus líneas de investigación son turismo y espacio, turismo y antiespecismo, turismo y medio ambiente, ética animal y ética ambiental y estudios críticos animales. Y por su parte, quien habla es licenciado y doctor en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con un postdoctorado en turismo y medio ambiente en la Universidad de Waterloo en Canadá, investigador titular en el Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM, y también en la UNAM es profesor en la licenciatura y posgrado en geografía. Sus líneas de investigación básicas están centradas en la geografía o en las geografías regionales del turismo, de los animales. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todas, todos quienes están viendo el evento. Y la intención de esta ponencia es hacer una reflexión teórica filosófica sobre lo que ha representado la postura política del feminismo antiespecista, intersectada con los tres diferentes tipos de elementos o de teorías o posturas bioéticas que existen, y las cuales se van retomando para llevar a cabo prácticas económicas, políticas, culturales, gestión territorial, y puedo seguir. Entonces habrá que ver cómo confluye esta idea del feminismo antiespecista con con las tres diferentes posturas bioéticas. Entonces, esa es la estructura que se le dará a la presentación, 5 puntos. El primero, para entender qué es esto de la bioética, cómo es el vínculo con la vida y las ciencias ambientales. Después, entender en qué consiste cada una de las tres posturas bioéticas, el biocentrismo, el ecocentrismo y el zoocentrismo, que, aunque forman parte de una misma disciplina, tienen objetivos muy diferentes. En tercer lugar, hablar de la forma de discriminación que más individuos ha matado a lo largo de la historia, que es el especismo. En un cuarto lugar, hacer la intersección con el feminismo y el antiespecismo, algo trabajado, ya salió hace rato el nombre de Katia Fari en el Congreso. Y después, hablar de las éticas de la vida desde este feminismo antiespecista. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar esta fuerte intersección, estos elementos que se van a dar en el espacio físico y social, y esta valoración ética. Por un lado tenemos esta gran postura política que es el feminismo antiespecista, que incorpora a fin de cuentas una práctica de la vida cotidiana, y esta intersección que tiene entre el género, el espacio y la ética. Es muy interesante hablar de un feminismo antiespecista porque es una postura política que rompe y desdibuja todos los parámetros de opresión que han estado presentes y que desde el punto de vista de la ética se ha estudiado por lo menos desde 4 posturas. El antropocentrismo, o sea, situar al ser humano como el centro de receptor de toda la consideración moral presente y disponible, entonces hablar de territorialidades solamente a partir de lo que significa para el ser humano, de espacio solamente para el ser humano, lugares solamente humanos, que esto no es del todo tan así. O sea, hay otros individuos en el mundo, en el planeta, que también tienen territorialidades, espacialidades, y luego hablar, por ejemplo, de estas posturas éticas que derivan propiamente de la bioética, que son estas tres, y principalmente el feminismo antiespecista va a retomar al zoocentrismo para tratar de entender todas las relaciones de dominio, de poder, culturales que existen en el espacio. Bueno, primero, pues también hay que entender a qué se refiere la bioética. La bioética se puede dividir en 2 grandes rubros. Una bioética que surge en 1927 en Alemania con Fritz Jarr, la idea de Bioethik, y una bioética que es, me atrevo a decir, la que más se ha trasladado a los estudios culturales, la política, la normatividad, la legislación, que es la bioética de Potter, que básicamente lo que plantea es la supervivencia de los seres humanos, o sea, el hecho de que el humano, la vida importante, es la del ser humano. Entonces,
Fritz Jarr plantea en 1927 una relación moral entre el ser humano y el resto de los seres vivos a partir de 3 diferentes escalas. Es un tipo de bioética que pretende ser mucho menos antropocéntrica, pero claro, en aras de lo que significa el desarrollo económico, el desarrollo político y social de la misma modernidad. Por supuesto que la bioética de Fritz Jarr, pero para nada que fue considerada, se veía como si fueran charlatanerías. Y más bien lo que se retomó históricamente como la bioética que importa es la bioética de Potter, que se ha dividido o que se trabaja como si fuera la bioética clínica, la bioética normativa, el estar hablando qué posibilidades de legislar el aborto hay al respecto, una bioética cultural, o sea, principalmente centrado en los patrones de vida del mismo ser humano. Ahora, en estos momentos, con la llamada crisis de la razón de la modernidad y el siglo XXI y los planteamientos posthumanistas, lo que ha resurgido, es la bioética de Fritz Jarr. Ha habido una serie de elementos presentes, evidencias, que nos ayudan a reflexionar cuál ha sido el papel que hemos jugado nosotros como seres humanos en todo nuestro entorno, tanto natural como cultural, para cuestionarnos si realmente ese antropocentrismo ha dejado algo positivo. Y parece ser que no. Es un paradigma nuevo hablar de un posthumanismo en esta idea de centrar al ser humano de su círculo de privilegio y reflexionar que hay otras especies, otros individuos que habitan el planeta y que históricamente han sido invisibilizados, que han sido minimizados. Al mismo tiempo, esto se le va a asociar la idea de las crisis ambientales que tenemos. Pensemos en la explosión del reactor nuclear en Chernobyl, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los derrames petroleros, pero también la consolidación del concepto de antropoceno o capitaloceno, yo me inclino más por el antropoceno, propuesto por Crutzen en el año 2000, y que parece que nos invita a reflexionar, o sea, qué tan válido es que el ser humano sea un modelador geológico a escala planetaria, que conlleva también a la idea de tener extinciones masivas, y como aquí se ha trabajado, como aquí se ha visto, también asociado todo esto de una bioética de Jarr con los movimientos sociales que han surgido. El ecologismo y el ambientalismo por un lado, el antiespecismo por otro, los feminismos, y podemos seguir. Bueno, las 3 posturas bioéticas de las cuales ha trabajado Jarr, básicamente tratan de cuestionar este posicionamiento hegemónico que ha tenido el ser humano, y no solamente el ser humano, el hombre por sí mismo, frente al resto de todo el mundo biológico que habita en el planeta. Entonces, hemos creado un antropocentrismo que no es más que una creencia, que aparte todo es interesante, porque esta creencia tiene un fuerte respaldo de la tradición judeocristiana. Hay un respaldo de la modernidad, o sea, digamos, de la filosofía, pero al mismo tiempo de la tradición judeocristiana, que ha hecho creer que el individuo que tiene el máximo peso en el planeta es el hombre frente a todos los demás. Pero esto es una ilusión, es un cuento de hadas, porque la realidad es que todos somos un continuum biológico que tendríamos que funcionar como si fuéramos una unidad en donde existiera una preocupación, una consideración moral más que una preocupación de todos, ¿sí? Porque somos parte importante y habitantes en conjunto de este planeta. Sin embargo, estas 3 posturas... Nada más comentar, si puedes regresar la presentación anterior. Sí. Cuando Jafet está hablando del hombre, es justamente diferenciado de la mujer, o sea, el hombre genéricamente colocado, digamos, en la cima de esta especie de pirámide, ¿no? En este planteamiento. Nada más eso. Oh, muy bien. Sí, aquí sí lo dije deliberadamente, lo del hombre, me faltó decirlo. Bueno, entonces las 3 posturas bioéticas se van a preguntarse, ¿y qué es lo que importa? ¿Qué es lo que tenemos que considerar éticamente, moralmente? Entonces, el biocentrismo, lo primero que plantea es que lo verdaderamente importante es la vida en sí misma. Es una creencia. O sea, hablar de que la vida en sí misma es una creencia que entonces posiciona a todos los individuos vivos en este planeta con el mismo derecho a existir y a desarrollarse con total libertad. Ahora, ¿esto realmente es cierto? Es curioso porque esta postura del biocentrismo responde a pensares místicos, espirituales, a la llamada teoría de Gaia, y que entonces nos ponen un predicamento, porque ¿cómo le haríamos, por ejemplo, como seres humanos frente al uso de antibióticos si la vida vale exactamente igual? Entonces, si bien es cierto que respondió en su momento el biocentrismo a tratar de identificar como seres humanos qué estamos haciendo, lo cierto es que la vida no puede valorarse toda por igual. Entonces, el biocentrismo sí tiene ciertas bases, pero no funciona, digamos, de una manera correcta para tratar de solucionar problemas a nivel global. Surge otra postura
que es el ecocentrismo, que es de donde se deriva, por ejemplo, el ecofeminismo o los ecofeminismos. Básicamente lo que se maneja con el ecocentrismo es que el ser humano es parte de todo un conjunto biológico que han evolucionado de forma casual junto con toda la vida en el planeta. Pero lo importante del ecocentrismo es preocuparse por los ecosistemas en su conjunto. Esto tendría que ser así. Entonces, en el ecocentrismo, la creencia principal es que las entidades abstractas conocidas como ecosistemas son lo más importante. Todos los ecosistemas se valoran como un todo, como una unidad. Entonces, vale tanto en el ecosistema el agua, la roca, los peces, los árboles, sí, en su misma razón, porque repito, lo importante es centrarse en el ecosistema. Pero hay contradicciones, porque nos preocupamos por los ecosistemas, pero nosotros como seres humanos parece ser que somos los protectores, los arquitectos de ecosistemas, y aunque a veces el ser humano sea quien atenta contra el ecosistema, no se proponen prácticas en donde el ser humano tenga que ser el que reduzca su población. Entonces es muy controversial la idea de un ecocentrismo. Y en un tercer lugar tenemos la idea del zoocentrismo, que sostiene que el centro de consideración moral son los intereses de todo ser sintiente. Esto va a ser muy importante entenderlo porque la sintiencia no es una creencia. La sintiencia tiene un respaldo científico dado a partir de la Declaración de la Conciencia de Cambridge, en donde se asevera que todos los individuos que tienen un sistema nervioso central tienen una capacidad de sentir dolor, de sufrir y de disfrute, y que aparte son conscientes de sí mismos. ¿Sí? Es curioso porque el concepto de sintiencia corresponde con todos los individuos del reino animal. Desde la filosofía se habla de la sintiencia, por lo menos desde hace 25 siglos, con los planteamientos de Pitágoras, de Empédocles, pero es hasta el año 2012 que se reconoce de forma científica que la sintiencia es algo real, es algo que existe, es algo que nos pone a reflexionar. ¿Qué pasa con respecto a todos los otros animales? Y al mismo tiempo, en el año 2019, o sea, hace muy poco tiempo, resulta que se da la Declaración de Toulon, en donde se ve que los animales no humanos son personas. Bueno, tengo que apurarme. Tenemos entonces este gran continuum de la consideración moral. Se va a ir situando a las otras especies, a partir de las posturas éticas, como parte del círculo moral, ¿sí? Y tenemos la cuestión del especismo. El especismo como una forma de discriminación hacia las otras especies por el simple hecho de pertenecer a una especie diferente al ser humano, o bien porque el ser humano les ha otorgado una valoración en función de su teleología, o sea, en función de su finalidad. Esta imagen es muy explicativa. Entonces, ¿qué pasa? Respetamos a unos, pero se explotan a otros. Y el especismo es una forma de discriminación que está al mismo nivel que el racismo y que el sexismo, porque son construcciones culturales que hacen que a otro lo rechace. El feminismo antiespecista va a retomar entonces la idea de la idea del especismo y va a tratar de desdibujar, primero de revelar cuáles son los privilegios que hemos tenido históricamente como seres humanos. Privilegios de género, privilegios políticos, económicos, simbólicos, pero hay un privilegio de especie que incluso desde la sustentabilidad se ve claramente, ¿no? O sea, no sé, el turismo cinegético, hay que eliminar a ciertas especies porque atentan contra el ecosistema, pero el ser humano, como que, bueno, nosotros no somos especies a las que hay que eliminar porque sería como una aberración, ¿no? Y por otro lado, busca la manera de tratar de controlar, de desdibujar, de eliminar todas las formas de violencia presentes en el planeta, el sexismo, el racismo, el clasismo, el fascismo, el capacitismo, e incluso, como dice Romina Kachanowski, la violencia especista, que está altamente normalizada en la población. O sea, hablar de violencia especista es prácticamente como estar hablando disparates, exageraciones con muchas personas, porque como son animales, por lo tanto, parece que ellos sí podemos violentarlos, sí podemos explotarlos. Bueno, el feminismo antiespecista está generalmente basado en que hay una expresión sostenida en violencia a partir de la cosificación de los animales, de los cuerpos animales, de fragmentar los cuerpos animales, de consumir a los otros animales, y que por lo tanto se vuelven individuos que están siendo igual de oprimidos o mucho más oprimidos que otros individuos a partir principalmente de valores patriarcales, ¿sí? Que han generado, no sé, una cuestión de normalización frente a estas prácticas. Katia Faria, Carol Adams, Lori Gruen son personas que han trabajado, que han teorizado en torno al feminismo antiespecista. Tenemos este artículo de Katia Faria, Lo personal es político, feminismo antiespecismo, y una serie de movimientos globales que están presentes en donde justamente se busca la manera de extender esta lucha feminista hacia la otredad animal. Como por ejemplo, este cartel de una marcha del 8 de marzo aquí en México del colectivo del feminismo antiespecista.
Bueno, poco para ir concluyendo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 posturas éticas o bioéticas que se encargan de entender la consideración moral de la vida desde diferentes perspectivas. Vemos que a partir del feminismo antiespecista, el biocentrismo es incompatible con la práctica antiespecista. ¿Y por qué es incompatible o con el feminismo antiespecista? Porque no podemos estar valorando a la vida exactamente igual. No sé, un argumento muy biocéntrico que existe es el que está, por ejemplo, las personas que están en contra de la legalización del aborto, es que la vida tiene todo el valor, perdón. O sea, no podemos valorar la vida exactamente igual, porque entonces, repito, no solamente es el caso del aborto, ¿qué pasa cuando tomamos antibióticos? ¿O qué pasa cuando nos encontramos en un dilema, por ejemplo, de conservación, de tener que salvar especies animales, especies vegetales, o hongos, o bacterias? Eso simplemente es improcedente. Por otro lado, vemos que el ecocentrismo y el feminismo antiespecista son parcialmente incompatibles o parcialmente compatibles, como lo queramos ver. Porque si lo que nos importa es el ecosistema, entonces habrá momentos en los cuales habrá que asesinar a ciertas especies animales con tal de proteger el ecosistema. Entonces ahí, por ejemplo, este feminismo antiespecista es completamente, es incompatible. O sea, no puede ser que te estás preocupando por la sintiencia, pero que al mismo tiempo tengas que eliminar quién sabe cuántos teporingos porque son vistos como una plaga frente a todo el continuum ecosistémico. El que realmente es compatible con el feminismo antiespecista es el zoocentrismo. La idea de que la valoración que tenemos, o la característica que tenemos que tomar en cuenta para valorar a todo el entorno sea la sintiencia, el zoocentrismo. Entonces, tratar de entender que los seres sintientes son seres conscientes, seres racionales, seres que tienen interés en común por no sufrir, por no padecer dolor, ¿sí? Que utilizan sus partes del cuerpo para entender el entorno. Y entonces, lo que plantea el feminismo antiespecista es que tendríamos que buscar la manera de que sea la sintiencia aquella característica que nos ayude a tomar decisiones, a entender el entorno, a entender el lugar, el ecosistema, ¿no? Y que sea ese el elemento máximo de consideración moral. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí están nuestros datos, por si tienen alguna duda o comentario, y estamos abiertos a las preguntas. Con esta última presentación concluimos las exposiciones, las 4 exposiciones de esta mesa. Entonces vamos a abrir la sesión a las preguntas y respuestas. Y pues ya recibimos bastantes. Bueno, me hacían un llamado aquí a mí a no interrumpir, pues el tema es excelente. Mujeres en resistencia, un futuro, cuando estaban hablando la doctora Castorela y cuando estaban hablando Carlos Ibarra, pero ya habíamos convenido que nos íbamos a avisar cuando faltaran 5 minutos. Bueno, más que convenido, ya les había comentado que nos habían pedido ir dosificando el tiempo. Pero bueno, aquí es como una felicitación para ustedes. Luego, bueno, aquí pedía Maribel Delgado que sería bueno que los organizadores pusieran en la pantalla el nombre de los ponentes. Eva Citlali Jiménez Rodríguez, excelentes presentaciones. Pregunta para el maestro Carlos y la doctora Lorela, ¿qué acciones del movimiento se podrían replicar en otras resistencias? Fátima Delgado Tijerina comenta, Lorela y Carlos, gracias por esta ponencia tan interesante. Me gustaría saber cómo conseguir más información fidedigna sobre, permítanme tantito, es que me movió la pantalla, cuando entran las preguntas. Me gustaría saber cómo conseguir más información fidedigna sobre este tema. Muchas gracias y saludos. Deise García Niño, muchas felicidades a los ponentes. Los temas que han expuesto son nuevos para mí. Fátima Delgado Tijerina, buenísima presentación sobre las mujeres rarámuris. Quiero saber qué comunidades rarámuris son las que están involucradas en este movimiento de lucha. Gracias. Gabriela Montes Neri, buen día, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Planteo 2 preguntas. En el caso de Milpalta, ¿existe una participación diferenciada de las mujeres en términos socioeconómicos, educativos, etcétera, que conlleven a generar liderazgos?
Y la segunda pregunta de Gabriela, ¿qué impactos han detectado en detrimento del sistema patriarcal a partir de la participación de las mujeres en la defensa de sus territorios y ante los megaproyectos? ¿Detectan reivindicaciones que permanecerán en su cotidianidad? Gracias. Alan Atilano Castañeda, respecto a la presentación de María Guadalupe, ¿existen propuestas equilibradas en términos económicos, culturales y ambientales entre los megaproyectos y las comunidades, pensando en una posibilidad de cambio que beneficie a las comunidades, o ha habido algo cercano? Adriana Rodríguez Ruiz, estoy profundamente emocionada y conmovida con la ponencia de los doctores. Permítanme. Permítanme. De los doctores Álvaro y Gino. Como feminista antiespecista, muchas veces no encuentro en contextos críticos de los movimientos políticos o sociales la visibilización de la opresión hacia otras especies, por lo que he practicado mi antiespecismo desde el activismo o las decisiones de consumo. Es muy alentador escucharles trabajar sobre esto. Mil gracias. Y respondiendo a la pregunta que hizo el doctor Álvaro ayer sobre interseccionalidad y antiespecismo, hay un estudio de Laura Sánchez que parte de los estudios decoloniales y de género para abordar las subjetividades de animales no humanos. Muchas gracias. Manda la liga, Laura, muchas gracias, pero bueno, ya al menos con el nombre de Laura Sánchez, no les puedo ahorita dar la liga por aquí. Adriana Rodríguez Ruiz, ¿se puede encontrar en algún enlace este trabajo que presenta el doctor Yafet Quintero? Gracias. Ana Isabel Fontecilla, para Yafet Quintero y Álvaro López, ¿cómo se resuelve el problema que representa para el feminismo antiespecista referir la dimensión biológica sin caer en el esencialismo? Luis Reza, felicidades a toda la mesa, saludos. Alberto Alexis Gutiérrez, muchísimas gracias, excelentes ponencias. Estefanía Biondi Bianchi, pregunta para el doctor Quintero, el zoocentrismo que pone al centro las sintiencias, ¿cómo resuelve el problema de establecer en qué momento empieza la vida sintiente? Pienso, por ejemplo, en el feto y el aborto. Muy interesante pregunta. Alberto Alexis Gutiérrez, me gustaría preguntarles a los doctores Álvaro y Yafet su opinión sobre las llamadas producciones sustentables, en donde se busca incrementar el bienestar de los animales y cuidado del ambiente, reduciendo los niveles productivos. La utilización de protocolos que evalúan el bienestar animal y estrategias que buscan reducir el impacto ambiental como la ganadería agrosilvopastoril. ¿Son viables las estrategias en el antropoceno en donde la humanidad vegana pareciera utópica? Les felicito. Gabriela Tenorio. Y ya con estas tres concluyo. Necesario abordar estos temas. Gracias. Podría más mencionar sobre la espacialidad y el feminismo antiespecista. Necesario abordar los temas, dice Gabriela Tenorio. Gracias. Podría mencionar sobre básicamente la misma pregunta. Tania Romero López, ¿cómo incorporar temas tan politizados como el daño de las empresas mineras en la educación media superior? Esto me imagino que es para la doctora Castorela y para Carlos Ibarra. Y finalmente, muchas felicidades a todos los trabajos. Necesitamos nuevos enfoques para los problemas globales. Ok, entonces con esto cerramos las preguntas, ya no podemos continuar con más, pero lo que sí podemos hacer es dar una intervención a cada uno y una de las participantes para que traten como de sintetizar en una participación los comentarios que se han vertido aquí, ya sean directamente para ustedes o si quieran también aludir a alguna de las otras ideas que quieran ampliar alguna respuesta, en fin. Entonces, ¿qué les parece si empezamos las participaciones en el mismo orden en que expusimos, ¿no? Entonces,
Adriana, ¿te parece si tomas la palabra durante unos momentos y luego ya nos continuamos con Lorela y con Carlos Ibarra? Pues muchas gracias. Preguntas muy interesantes que nos llevan a la reflexión profunda. Un poco para responder o para más bien comentar las preguntas que dirigieron un poco al trabajo que yo presenté. Que me dicen, bueno, hay una participación diferenciada de acuerdo al nivel socioeconómico, educativo. Sí, Milpalta es, aquí no me dio tiempo de hacer esa presentación de cómo es este núcleo agrario. Es altamente diferenciada, es muy heterogénea. Por un lado tenemos que es un pueblo originario, que es un concepto político que surge de la movilización social, pero en este pueblo originario no todo el mundo pertenece, aunque puede vivir ahí. Aquí tenemos una diferenciación en dos grandes grupos, que son los comuneros y originarios, es decir, quien tiene derechos agrarios o quien, aunque no los tiene, es hijo o nieto de alguien que los tuvo y nació más bien creció en Milpalta. Entonces, esos son comuneros y originarios que tienen derecho a participar en las asambleas, con voz, con voto, incluso en las fiestas religiosas o fiestas comunitarias. Y tenemos otro grupo que son los avecindados, que es gente que comienza a llegar, digamos, no masivamente, pero sí en mayor cantidad después del temblor del 85, y bueno, también en los últimos años son algunos de ellos desplazados de pueblos donde pues, la violencia vinculada al crimen organizado los ha llevado a dejar sus comunidades, ya sea en Guerrero, en Michoacán. Entonces encontramos grupos de pobladores en Milpalta. También otros que han llegado por actividades económicas como el cultivo del nopal. Pero bueno, justamente estos avecindados no tienen derecho a participar en las asambleas. A veces pueden hablar, pero no deciden. Entonces, ahí sí vemos una gran diferenciación, que a lo mejor no es tanto por nivel socioeconómico, sino por un asunto de pertenencia. Ese es por un lado. Sin embargo, en los últimos años ha sido tan fuerte el intento de despojo que se van sumando estos avecindados, sin que se borren las diferencias, sin que se les acepte por completo. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos esto que me preguntaban de la escolaridad. Sí, en Milpalta también hay un proceso interesante. Tenemos un grupo, ya no de tan jóvenes, porque bueno, algunos andan alrededor de los 40 años, entonces jóvenes ya no son. Sin embargo, es que ya accedieron a una educación superior, incluso algunos hasta poseen posgrados, y pues un poco ante la crisis en el empleo que tenemos en el país, en la ciudad, vuelven, o más bien no vuelven, se quedan en Milpalta y empiezan algunos trabajos, algunos proyectos productivos diferenciados, porque efectivamente vienen ya con toda una formación, pero también esa formación la incorporan a esta defensa del territorio y no siempre acaban siendo los líderes, porque también hay un asunto generacional, donde sí hay viejos liderazgos que no son fáciles de que se cambien, pero sí vamos viendo cómo esta escolaridad va influyendo, incluso en algunos casos estas personas con alta escolaridad se van incorporando a la representación comunal en calidad de asesores, en calidad de quien hace un trabajo mucho más especializado. Si nosotros vemos los argumentos de defensa que tienen, algunos son muy especializados, pero tiene que ver con que quien está asesorando tiene este nivel de escolaridad. Ahora, en el caso de las mujeres también lo observamos. Muchas mujeres han accedido también a educación superior y sí ha influido, incluso es lo que hoy lleva a que exijan este derecho a la participación, a ser consideradas en condiciones de equidad, a cuestionar a este patriarcado. Entonces, sí influye. No es fácil eso de los liderazgos porque, bueno, también hay una disputa ahí de poder con sus contradicciones, pero sí están. Ahora, ¿estas reivindicaciones permanecen en la cotidianidad? Sí las empezamos a ver, sobre todo en las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones que incluso en la vida cotidiana, en las prácticas, incluso en el espacio, están pidiendo cambios
y los van ejecutando. De alguna manera, por un lado, dicen, bueno, tenemos que visualizar mucho las costumbres y no todas las costumbres son buenas y las costumbres malas se tienen que ir. Y de repente me he topado con que algunas incluso tienen retoman esta idea de las mujeres zapatistas, por ejemplo, dicen, bueno, tenemos que cuestionar el consumo de alcohol, porque si eso está siendo un generador de violencia, podrá ser muy la costumbre, pero si no nos está llevando a una equidad, pues hay que cuestionarla. Y en ese sentido sí vamos viendo estas reivindicaciones muy cotidianas, ¿no? Claro, falta mucho, es un proceso con contradicciones, pero bueno, se van encontrando estas posibilidades poco a poco. Bueno, eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Lorela y Carlos, adelante. Y voy a contestar la primera, Carlos, de las acciones del movimiento que se pueden replicar. Y lo de la información te la dejo a ti porque Carlos es el investigador experto en el extractivismo minero en Baja California Sur, ¿no? Pues para México y para el mundo, el ejemplo del frente en la defensa del agua y el territorio debería realmente cundir, ¿no? De hecho, en Baja California Sur se está reavivando el movimiento porque tenemos nuevas amenazas. No todas provienen del extractivismo minero, también provienen del extractivismo turístico, ¿no? Y hoy día en La Paz el movimiento siempre está allí, realizando acciones, ¿no? Plantones, expresándose, dando entrevistas, pero ahora tenemos la amenaza de un proyecto que apruebe el Ayuntamiento de La Paz a espaldas de la ciudadanía para autorizar un desarrollo inmobiliario residencial de 5,000 viviendas, una cosa así, en una ciudad donde ya no tenemos agua. De hecho, lo que queríamos destacar en nuestra ponencia, que es la primera parte que presentó Carlos, es que nosotros en Baja California Sur dependemos de las aguas subterráneas, es decir, de nuestros mantos freáticos. Aquí no hay arroyo, aquí no hay ríos, no hay lagos, vivimos en la zona más árida del país y en la zona que tiene mayor estrés hídrico del país. De hecho, la ciudad de La Paz ya está catalogada como la primera ciudad del mundo que va a quedarse sin agua en los próximos 5 o 10 años. De hecho, ya padecemos los problemas de la escasez del agua. Y el ayuntamiento aprueba un conjunto inmobiliario residencial para más de 5,000 viviendas con argumentos verdaderamente ridículos y diciendo que el problema del agua lo van a resolver con la desalación. No, pues ya se reorganizó el movimiento, ya no contra el extractivismo minero que está en stand-by, digamos, sino ahora contra el extractivismo turístico, ¿no? Lo cierto es que sabemos que no tenemos para dónde crecer. Este es un asunto histórico en Baja California Sur. Yo lo he estudiado mediante series estadísticas históricas de evolución de la población, ¿no? No tenemos ni por qué ni para dónde crecer, ¿no? Claro, que hablar de las teorías del decrecimiento pareciera en nuestro país y en el mundo y en América Latina un insulto para quienes han apostado todo al crecimiento, ¿no? Pero nosotros somos el ejemplo de las razones por las cuales no debemos crecer. Al contrario, ya hicimos muchos desastres, quedémonos así, administremos nuestros recursos escasos, el más escaso de todos, que es el agua. Aquí la precipitación anual es la más baja del país, es una de las más bajas del mundo. Estamos por zonas al nivel del Sahara, ¿no? Entonces,
En realidad, cada inversión en Baja California Sur implica extracción de nuestra agua escasa, no renovable. Si en ninguna parte del mundo es no renovable, aquí menos que en ninguna otra parte porque no llueve. Vivimos en la zona más árida, más caliente del país. Entonces, ¿qué acciones del movimiento se pueden replicar? Pues las estamos replicando aquí mismo en este momento, porque además tenemos la enorme fortuna de que hemos producido una enorme cantidad de conocimiento, de información, que da cuenta de la fragilidad de nuestro entorno. Y nos toca, a diferencia de otras regiones donde la defensa de los recursos, del agua, del territorio, la lucha antiminera, etcétera, corresponde a las comunidades. En este caso vemos una sociedad civil fundamentalmente urbana con un gran conocimiento sobre nuestros recursos, ¿no? Y con un gran conocimiento sobre nuestras posibilidades para detener estos despojos. De hecho, se está en este momento trabajando con esta nueva amenaza del extractivismo turístico y estamos poniendo, ¿no? Aquí la nueva generación de estudiantes del posgrado, de la universidad, que tienen un activismo además fuera de la academia muy fuerte y un gran grupo, un gran número, ¿no? De subcalifornianas y de subcalifornianos que tenemos la información, que sabemos los riesgos que implican los extractivismos y que sabemos que vivimos en un área, en un espacio geográfico hermoso, peculiar, sui generis, somos casi una isla, etcétera, pero precisamente por eso lo tenemos que cuidar y proteger, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una sociedad civil que va más allá de las comunidades rurales y los pueblos ancestrales, como en otras regiones del país, en donde realmente nos hemos articulado en torno a la defensa de nuestro territorio y nuestros recursos, ¿no? Por allí preguntaban si quedaban resultados para la vida cotidiana y sí, estos son resultados. O sea, este movimiento comienza siendo el movimiento muy pequeño y se ha convertido realmente en un signo de la sociedad civil subcaliforniana. Prácticamente toda la sociedad está en contra de los extractivismos, ¿no? Y hay una enorme conciencia de la importancia que representa defender nuestro territorio, ¿no? Hay lemas, hay campañas, no vengan más, no pasarán, ¿no? De los que seguramente Carlos hablará más. Y sí, en efecto, hace falta incluir la reflexión sobre los extractivismos, no solamente en la educación media superior. Yo diría, el pensamiento crítico lo tendríamos que estar imbuyendo en la mentalidad de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes desde la escuela primaria, ¿no? O sea, la conciencia ambiental. Carlos. Coincido totalmente con la doctora y en eso de que podemos replicar, creo que lo fundamental es comunicar. Si algo he aprendido mi formación ahora como investigador, pero antes como investigador de temas ambientales desde el periodismo, y darte cuenta que la línea delgada entre la academia y el periodismo bien hecho de investigación ambiental, que al final es una investigación científica, ¿no? Porque te basas en los papers sociales que no son muy tomados en cuenta todavía por el periodismo de ciencia como tal y se van enfocados hacia un periodismo de datos duros, de la clásica ciencia. Por lo menos en mi experiencia acá en Baja California Sur, pues creo que la comunicación que se ha logrado a través de estos más de 11 años de trabajos entre ONGs ya constituidas y las organizaciones ciudadanas emergidas de todo este proceso de resistencia, pues han generado productos como, y aquí va la respuesta a la pregunta de dónde podemos localizar más información de estos contenidos, es defiendelasierra.org. Ahí ustedes pueden consultar
casi una década de información que se ha generado de académicos, desde las organizaciones civiles, desde el mismo periodismo de investigación que se ha hecho desde acá, y donde varios compañeros que vienen desde el periodismo, desde la filosofía o la literatura, terminaron en un posgrado tratando de comprender, o por lo menos eso me pasó a mí, ¿no? Después de que sufrí una denuncia de parte de un megaproyecto de minería submarina, el tratar de entender qué diablos está pasando y por qué me están criminalizando el extractivismo como un ataque a la libertad de expresión, un ataque a la vida de uno, ¿no? Ese me gustaría después que pudiéramos platicar más de eso, pero bueno. También está mi tesis de maestría, en la que en apoyo, la doctora Lorela fue parte del CAS, del grupo de asesores, y la directora fue la doctora Michelín Cariño. El nombre de la tesis se llama Resistencia al extractivismo minero, una respuesta a la mercantilización de Baja California Sur, 2009-2018, en donde podemos ver que sí, los Cardones fue el punto inicial de una serie de resistencias a lo largo de la península. En Baja California Sur son 5 municipios. En el sur está Los Cabos, y le sigue más para el norte La Paz, que es la capital, pero en esos 2 municipios hay resistencia. Más al sur está Loreto, que está en resistencia contra un proyecto que es australiano, que está en exploración, y es el Parque Nacional Bahía de Loreto. Es un área natural protegida. Hay que observar también, y hay un trabajo de Janet Murillo, a través del Centro de Investigaciones del Noroeste, CIPNOR, Biológicas del Noroeste, en donde se da cuenta que muchos de los traslapes entre concesiones mineras y áreas naturales protegidas están pues ya identificados con este trabajo, y sobre todo en Baja California Sur. No tengo el dato correcto y no me atrevería a darlo, pero son varios proyectos que están dentro de áreas naturales protegidas, y eso nos demuestra que pues al final las áreas naturales protegidas quedan como de papel, ¿no? Y los intereses de los grandes corporativos se ven sobrepuestos por encima de lo que los pueblos rancheros, comunidades pesqueras, incluso nosotros desde las ciudades, pues no somos tomados en cuenta. Y entonces vas a ver que no es solo una resistencia, sino que es una articulación de resistencias a lo largo de todo el estado, y previas al ingreso de estos proyectos, no como ocurre en otras partes donde ya se da el grave riesgo. Otro punto que debo de recordar es que hay antiguos distritos mineros que están contaminados severamente, como el Triunfo y San Antonio, donde hay una investigación de Niparajá, por ejemplo, del 2008 más o menos, incluso de Semarnat en 2003, donde reconocen los niveles de arsénico que hay en los pozos de agua. Y en Santa Rosalía, digamos que de la oleada de megaproyectos que se vinieron en 2009, el único que logró burlar toda esta resistencia fue el Boleo. No sé si ustedes los conozcan, es en Santa Rosalía, y en donde existen ya estudios desde el Instituto Politécnico Nacional, desde el CICIMAR y otros organismos científicos que reconocen la presencia en el mar de metales pesados de la minería del siglo XIX generada por el boleo, que yo digo que es uno de los inicios del ciclo liberal del extractivismo minero en la región de Baja California Sur. Y ahí lo dejo para no robar tiempo. Gracias, Carlos. Nos quedan 5, 7 minutos, entonces ya nada más tenemos la palabra María Guadalupe, Yafet Quintero y quien habla. Entonces empezamos contigo, María Guadalupe. Sí, gracias. Voy a tratar de ser breve. Bueno, en la pregunta de qué comunidades son las que participan, bueno, puedo sostener con mi experiencia y las investigaciones que he hecho que en muchos municipios de la Sierra Tarahumara se están presentando casos muy similares como a los que presenté aquí. No tanto para la parte del turismo, el gasoducto, pero sí para la minería o para actividades forestales.
Sin embargo, bueno, como aquí les mencioné en un principio, las comunidades que trabajé fue Mogotavo, Huetosachi y Bacajipare del municipio de Urique, ¿no? Respecto a si las reivindicaciones van a permanecer, considero que muchas de las reivindicaciones han sido sumamente importantes. Por ejemplo, el caso del reconocimiento del territorio de manera legal, pero también darse a conocer de que ahí existen poblaciones indígenas que ahí viven, ahí habitan y que son parte de sus prácticas ancestrales, ¿no? Y culturales. Entonces son reivindicaciones que sí considero que van a permanecer dentro de su cotidianidad, además de que, por ejemplo, el que hayan aprendido a hablar el español para poder comunicar sus quejas, el que sepan cómo defenderse, sepan de leyes, diferentes pues instrumentos internacionales que los protegen, pues son reivindicaciones que los van a ayudar, ¿no? Y eso pasarlo de generación en generación hace que los ayude y que, bueno, pues estas reivindicaciones continúen y puedan ser también replicadas, no replicadas, sino que comenten sus experiencias con otras comunidades. Como les mencionaba también, lo que han hecho es generar redes de apoyo, no solamente con comunidades de toda la Sierra Tarahumara, sino con comunidades de otros estados. Y bueno, eso les ayuda pues a confrontar experiencias, ¿no? En diferentes casos, en diferentes aspectos. Y pues esto también los ayuda para que diferentes comunidades pues puedan apoyarse en esas experiencias y las adopten, ¿no? Como estrategia en sus propios movimientos. Respecto a que si estas propuestas son equilibradas en términos económicos e ecológicos con sus nuevos proyectos de desarrollo, pues no me gusta decir de desarrollo de estas comunidades, respecto a los megaproyectos, considero que no se puede equilibrar o equiparar lo que se genera en un megaproyecto con la economía casi de subsistencia que tienen estas comunidades, ¿no? Sin embargo, en términos ecológicos, pues lo que plantean estas comunidades es no dañar más a su entorno natural, ¿no? Protegerlo y tratan de que pues estos recorridos sean, por tanto, sustentables, ¿no? En sus comunidades. Y bueno, también en términos económicos, pues lo que hacen es generar empleos para sus propias comunidades, puesto que los megaproyectos lo único que les ofrecen son empleos pues mal remunerados, ¿no? Y pues mucha acción y verlo solamente, como les mencionaba, como un atractivo turístico, ¿no? Como objetos que atraen al turismo. Y bueno, respecto a la escolaridad, es algo contra el falta. En este caso, las mujeres o líderes indígenas que están en estas comunidades no tienen ninguna escolaridad mayor a otras mujeres de sus comunidades, ¿no? Este caso es muy interesante porque ellas lo que hacen en su movilización es justo formarse como líderes indígenas, ¿no? En aprender, como les mencionaba, de leyes, en aprender a expresarse en español, en compartir experiencias con otras mujeres, en formar redes de solidaridad es lo que los ha formado como líderes e intelectuales indígenas en este caso, sin que haya como una formación previa, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Fue un placer compartir con ustedes. Gracias, María Guadalupe. Simplemente yo menciono dos comentarios que se hicieron y que evidentemente sobre los cuales hay que abundar un poquito. Sobre el feminismo antiespecista, pues evidentemente su base más importante radica en el esocentrismo, socentrista, en una zoética. Y aquí el valor, básicamente, el valor máximo está dado a todos aquellos seres sintientes, y cuando hablamos de seres sintientes, no nada más estamos hablando de seres sensibles, sino son seres que son capaces de comprender y que son conscientes de su dolor y placer. Consecuentemente, esa conciencia está dada en estructuras cerebrales que ya han sido bastante estudiadas. Por lo tanto, mientras las estructuras cerebrales no estén constituidas para generar la autoconciencia, el aborto evidentemente se puede practicar desde el punto de vista del zoocentrismo. Con relación a la sostenibilidad o sustentabilidad, pues efectivamente una ganadería agrosilvopastoril pues evidentemente no resuelve el problema, porque el asunto fundamental es la existencia de seres sintientes en una relación de equilibrio y de igualdad.
Sin embargo, se puede considerar como un paso para poder llegar a otras formas de interacción entre el ser humano y su otredad, viva y no viva. Pero en realidad la misma persona que hizo la pregunta, ¿no? Habla de que se habla de una humanidad vegana utópica, que sería lo deseable, puesto que sabemos que las formas actuales de consumo están sustentadas en la tala indiscriminada de muchos bosques, en fin, la apertura de zonas de pastoriles, etcétera, y todo esto, el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues desde luego, sí sería importante revisar las prácticas humanas, las formas de consumo y dirigirnos en ese sentido. Suena utópico, pero hacia allá deberíamos estarnos dirigiendo. No sé si Jafet quieras hacer un comentario así como de 1 minuto. Se ampliaron mucho los comentarios, pero bueno, fue importante y se enriqueció mucho esta mesa. Si quieres cerrar, adelante. No, pues no me da tiempo porque preguntaban varias cosas, pero pues algún enlace, por ejemplo, todavía no hemos publicado esta ponencia, es un reto que tenemos el doctor Álvaro López y yo, justamente lo platicábamos, y la espacialidad y feminismo antiespecista. Bueno, primero, creo que queda claro que el sociocentrismo resuelve el problema de la vida en esta cuestión de la sintiencia. O sea, todo aquello que es un ser sintiente es un ser que tiene que ser considerado moralmente, ¿no? O sea, que tenemos que representar nuestras prácticas. Y sobre la espacialidad del feminismo antiespecista, lo que yo podría recomendar en estos momentos son los textos que se han publicado en torno a la geografía de los animales desde una cuarta ola o tercera la geografía de los animales. O sea, pensar en la obra de Julie Urbanic, pensar en la obra, por ejemplo, de Phil Wilbert, de Animal Spaces, no, perdón, la de Phil Wilbert, sí, Animal Spaces, Mystery Places, pensar, por ejemplo, en la obra también del 98 de Jodie Emel, de Jennifer Walsh y Jodie Emel. O sea, hay una llana rama del conocimiento desde la geografía que se llama así, geografía de los animales, que es completamente diferente a la zoogeografía, que trabaja a partir de prácticas o de una postura mucho más zoocéntrica. Muchas gracias a las y los compañeros que estuvimos en esta mesa. Gracias al equipo técnico que estuvo detrás de atendiéndonos durante el desarrollo de esta mesa. Pasan 1000 cosas que la gente no, a veces desde el otro lado de la pantalla no ve, pero al final me parece que fue muy productivo el tener esta reunión, el discutir todos estos temas. Gracias, que estén muy bien, nos seguimos viendo en el Congreso.